Dispongamos nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, queremos en esta hora darte las gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor, por tu presencia en este lugar. Nos hemos reunido en tu nombre, Señor, y sabemos que tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, y deseamos que nuestros corazones, Señor, estén abiertos y que haya en ellos esa tierra fértil donde tu palabra dé fruto permanentemente. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, hace unos días estuvimos mencionando algunos personajes, ustedes lo recordarán, algunos personajes de la Escritura, quienes reconocieron la soberanía de Dios. Y hablo que eran unos personajes que no eran del pueblo de Dios. Mencionamos a un hombre que era rey, sanguinario, según los historiadores, y este hombre era Nabucodonosor. ¿Se recuerdan? Nabucodonosor, quien al final terminó declarando algo extraordinario. Él terminó diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Eso lo leímos en Daniel 4:37 la semana pasada. Así fueron las palabras de este hombre que había sido sanguinario, porque cuando llegó al fondo, entonces pudo volver sus ojos hacia el cielo. Tristemente, muchas personas tocan fondo y cuando se levantan, siguen en su soberbia y siguen en su orgullo. Pero este hombre transformó algo dentro de su ser. También hablamos de otro personaje, lo recordarán ustedes, y hablamos de Ruth, la moabita. Y platicamos en esa ocasión de dónde era el pueblo de Moab, de dónde surgió. Era un pueblo perverso, era un pueblo idólatra, y ella ahí vivía, solo que se casó con un hijo del pueblo de Israel, que se fueron hacia los territorios de Moab. Pero ¿qué terminó diciéndole Ruth a su suegra? ¿Lo recuerdan ustedes? Y le dijo: a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, porque seguramente en esos 10 años que estuvieron casados, ellos recibieron de la palabra de Dios a través de su suegra y de los esposos. ¿Sí? Así es de que ella dijo: tu Dios, mi Dios. ¿Dónde leímos eso, hermanos? En el libro de Ruth, capítulo 1 y versículo 16. A esta mujer moabita Dios le dio esperanza, hermanos. Dios la redimió a través de vos. Lo estuvimos leyendo y estudiando hace 8 días. Tuvo esperanza siendo una moabita. Dios le dio esperanza. Y el día de hoy también nosotros tenemos esperanza. Y si usted recordará, esta mujer era la bisabuela del rey David. Dios tuvo a bien introducir a una mujer moabita dentro de esta descendencia para llegar al rey David. Y hablamos de alguien más, hermanos. Hablamos de Rahab. Y decíamos que no era la conducta más recomendable, ¿verdad? Porque era una ramera. Y esta mujer terminó diciéndole a los espías que llegaron, a los que ella protegió, a los que ella resguardó, ella terminó diciéndole: sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Dónde vivía ella? En Jericó. Y ella declaró esto: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Algo más que ella les dijo fue: hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y mencionamos en esa ocasión
que ese hecho había sucedido 40 años atrás. 40 años atrás. Y ella dice, hemos oído lo que Jehová hizo por ustedes cuando salieron de Egipto. Pero también hemos oído lo que acaba de suceder, cómo han destruido ustedes a esos dos reyes amorreos, Sehón y Og. Cómo los han destruido. Porque Jehová vuestro Dios, estas fueron sus palabras, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. ¿Quién dijo esto? Una mujer que era ramera, a eso se dedicaba. Era una mujer del pueblo de Jericó, no era del pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Josué, ahí lo estuvimos leyendo en el capítulo 2 y lo vimos desde el verso 9 hasta el verso 11. Dios hizo algo especial con esta mujer. La libró de la muerte porque la ciudad fue derribada. Sus muros cayeron, doble muro, dicen los historiadores. Cayeron, y es toda una historia extraordinaria ver cómo es que eso sucedió. No lo mencionamos la vez anterior. Eso es extraordinario. Pero vemos cómo Dios salvó y libró la vida de esa mujer, porque ella reconoció que Jehová, el Dios de Israel, era Dios en los cielos y era Dios en la tierra, y Dios le dio esperanza. Una mujer impía, una mujer gentil, reconoció quién era Jehová. Y Dios le permitió la vida. Y no solamente eso, no dijo, pues ahora ve a ver dónde buscas, dónde vivir, sino que la llevó al pueblo de Israel. Y ahí fue en donde ella vivió. Dios siempre, hermanos, da esperanza. ¿Qué estamos viviendo nosotros el día de hoy? Cada uno de ustedes, ¿qué es lo que está viviendo? Dios da esperanza. Eso es lo que tenemos que recordar, que nuestro Dios da esperanza. Porque Dios tiene el poder, hermanos, de inclinar los corazones. Inclinó el corazón de Ruth para seguir con su suegra. Inclinó el corazón de Rahab para librar a los espías. Dios puede inclinar los corazones. ¿Cuántos dicen amén? Así es, Dios lo puede hacer. El Salmo 119, versículo 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Dice el salmista, inclina mi corazón. Dios puede inclinar el corazón. Y en el primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 58, encontramos algo semejante. Dice, Jehová incline nuestro corazón hacia Él. ¿Hacia dónde debe inclinarse nuestro corazón, hermanos? Hacia Él. Hacia Él, no hacia el mal, no hacia lo incorrecto. Dice aquí, este versículo 8:58 del primer libro de Reyes, Jehová incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos. Eso habla de obediencia, de seguir la palabra del Señor, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Oh, sí, hermana, pero eso es del Antiguo Testamento. Sí, pero en Jesús se ha cumplido todo. Y Jesús no vino a quebrantar la ley o a quitarla, vino a cumplirla. Amén. ¿No es la ley la que dice honra a tu padre y a tu madre? ¿No es la ley? Y el día de hoy, ¿qué es lo que los hijos necesitamos hacer? Honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero es que está en la ley. Pero la palabra del Señor permanece, ¿no dice así la Escritura? Y en el libro de Proverbios, acompáñenme al capítulo 21, Proverbios 21, y el primer versículo. Dice la Escritura,
Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Nuestro Dios inclina el corazón aún de los reyes. Amén. El Señor inclina el corazón. Y sabe, hermano, que el Señor inclina nuestros corazones para cumplir propósitos divinos. Nosotros nos podemos esforzar con algún plan que tenemos y puede ser muy buen plan, pero cuando Dios inclina el corazón es para cumplir propósitos eternos, propósitos divinos. Para eso inclina nuestro corazón. Y el Señor puede inclinar el corazón de sus hijos. ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta que el Señor está inclinando su corazón para hacer algo? Y no es nuestro propio corazón, hermanos, porque recuerden que el corazón es engañoso y además es perverso. Pero cuando es Dios el que está inclinando nuestro corazón, las cosas son diferentes. Porque habrá ahí un propósito que es divino, un propósito que es eterno. Entonces, ¿para qué inclina el corazón el Señor? Para cumplir sus propósitos. Ahora acompáñeme a Esdras. Bien, pues antes de leer Esdras, debemos recordar que el imperio de Babilonia, que estaba Nabucodonosor como su rey al frente, hizo varias cosas con Israel, con Jerusalén. ¿Se recordarán ustedes? Se llevó cautivos a los jóvenes que habitaban en Judá. Daniel, Azarías, Misael, ¿y quién era el otro? Ananías. Porque no sabemos, dijimos, Sadrach, Mesac y Abednego. Pero sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Bueno, se los llevaron. Se los llevaron no de vacaciones, hermanos, se los llevaron cautivos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor permitió eso? Porque les advirtió a su pueblo, si se alejaban, iba a suceder eso. Y ellos decidieron alejarse del Señor y entonces nuestro Dios permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Pero ¿qué más hizo este rey Nabucodonosor? Destruyó el templo de Jerusalén. Lo destruyó. Saqueó los utensilios que estaban ahí en el templo, en la casa del Señor. Se los llevó a donde él tenía sus dioses, imagínese usted. Algo más que hizo fue destruyó la ciudad de Jerusalén. Pero ¿sabe qué pasó después, hermanos? Que Babilonia fue destruida por Persia. Llegó el imperio persa, derribó el imperio de Babilonia y los judíos seguían cautivos. Ahora, esto no fue en el tiempo de Nabucodonosor. Él ya había muerto. Fue en el tiempo de su sucesor. Llegó el ejército de Persia y les derribó. Pero decíamos, los judíos seguían cautivos. Pero ¿qué creen, hermanos? Que muchas veces las personas que están cautivas como que se acomodan y ya no quieren cambiar. Como los judíos en Egipto. Ya teníamos cebollas, ajos, berros. Y aquí solo este maná. Sí, pero donde tenían los ajos y las cebollas eran esclavos. Por generaciones fueron esclavos. Y aquí, los que están cautivos en Babilonia, muchos de ellos ya se habían acostumbrado a esa vida. Pero había otro grupo que anhelaba ardientemente un día poder regresar a Judá, poder regresar a su tierra. Así es que ahora sí, ya estamos en Esdras, vemos capítulo 1, versículo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia,
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Vamos a ver el verso 2, pero antes mencionemos. ¿Quién era Ciro, hermanos? El rey de Persia. ¿Y qué hizo el Señor en el espíritu de Ciro? Le despertó. Muchos de nosotros necesitamos que el Señor nos despierte, hermanos, porque estamos muy cómodos en el lugar en donde estamos. Es necesario que nos despierte. Bueno, pues eso hizo el Señor. Jehová despertó el espíritu de Ciro, y Ciro hizo algo. Empezó a pregonar. Él empezó a pregonar por palabra, pero luego dicen que las palabras se las lleva el viento, así es que también lo hizo por escrito, y esto lo hizo en todo su reino. ¿Y qué fue lo que pregonaron? Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Atención, hermanos. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Qué es lo que hace Ciro, hermanos? Reconoce que Jehová es Dios de los cielos. ¿Ciro era un siervo de Jehová? No, él era el rey de Persia, el que dominó al reino de Babilonia. Él era el alto mando, era el rey. Pero él reconoció un personaje más que, sin ser del pueblo de Dios, reconoce quién es Jehová de los ejércitos. Y dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. ¿Se acuerda que Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la casa y la gloria que yo he levantado? Y en ese momento cayó. No había terminado de hablar cuando vino la voz desde el cielo. Aquí Ciro está reconociendo que es Jehová, el Dios de los cielos, quien le ha dado, quien le ha entregado a él. Hay un reconocimiento. Y algo que me sorprende es que este hombre dice: me ha mandado, me ha dado un encargo. Pero mire, más que un encargo, porque luego a nosotros nos hacen encargos y se nos olvidan. Es una orden, un mandato que le hizo el Señor. ¿A quién? A Ciro. Me ha mandado. ¿Qué le mandó? ¿Qué hiciera? Que le edificase casa en Jerusalén. Dios habla al corazón, despertó el espíritu de Ciro y le da un mandato. ¿Qué le dice? Edifícame casa en Jerusalén, en Judea. Esa casa que había derribado Nabucodonosor, la que había destruido, la que había saqueado. Verso 3, hermanos. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Qué hace Ciro en cuanto llega? ¿Qué les dice al pueblo? Hay un mandato que voy a cumplir. Les permite regresar. Ciro es quien les está permitiendo poder regresar, porque dijimos, estaban cautivos. Ya no estaba Nabucodonosor, ya no estaba el que le sucedió, pero ahora Ciro dice: pueden regresar. ¿Quiénes? Los que de este lugar sean de aquella ciudad pueden regresar. ¿Saben, hermanos? Habían pasado 70 años ya en cautiverio. Por eso algunos ya se habían acostumbrado a vivir así. Les permite regresar y les dice algo. Para mí es especial, porque es como que, y Dios los bendiga, porque les dijo: sea Dios con aquel que quiera regresar, sea Dios con aquel que quiera subir a Jerusalén, pero para algo, hermanos, para edificar la casa de Jehová.
No solamente era, ay, ya nos vamos del cautiverio, por fin hemos sido liberados. Había una instrucción ahora de Ciro para este pueblo. Vayan para que edifiquen la casa de Jehová. ¿Cómo es que Ciro iba a cumplir el mandato que le dio Dios? ¿Cómo iba a cumplir el mandato que le dio Jehová? A través del mismo pueblo de Dios, para que ellos edificaran esa casa, dejándolos libres, dejándolos regresar a su tierra. Y era para que edificaran. Verso 5, vamos al 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. ¿Quiénes se levantaron, hermanos? ¿Quiénes fueron los que se levantaron después del llamado de Ciro? Podríamos decir, los jefes de las casas, no, más que eso. Se levantaron aquellos a los cuales el Señor despertó. ¿O no dice así el versículo? Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar. Porque acuérdese, hermano, el templo estaba en ruinas. Todos aquellos cuyo espíritu despertó el Señor fueron los que se levantaron. Entre ellos las casas paternas de Judá y de Benjamín, claro que sí. Hermanos, Dios puede despertar nuestro espíritu para hacer algo. Si está dormido, lo puede despertar. Ojalá que al despertarnos el Señor, respondamos, nos levantemos y hagamos lo que el Señor nos está indicando. Así como estos hombres que se levantaron. Verso 7. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Se acuerdan que lo mencionamos? Que una de las cosas que hizo Nabucodonosor con sus generales fue saquear el templo del Señor. Y todos esos utensilios fue y los metió a la casa de sus dioses. Pues ahora Ciro los saca de Babilonia. Todo eso que era sagrado lo saca de Babilonia para que sea regresado al lugar que le corresponde, a Jerusalén. Amén. Verso 11. Todos los utensilios de oro y de plata. ¿Cuántos eran, hermanos? Eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Todo lo que habían saqueado regresó a su lugar, de Babilonia a Jerusalén. Los que habían sido llevados cautivos regresaron de Babilonia a Jerusalén. Así es que, hermanos, cuando hemos sido llevados cautivos por algo, Dios nos puede liberar y llevarnos a la casa que corresponde delante de su presencia. Más adelante, si nosotros seguimos leyendo, hermanos, vamos a encontrar que fue Zorobabel quien guió ese primer regreso de esos cautivos a Jerusalén. Y en el capítulo 2, versículo 1 y 2, estamos ahí, dice la escritura, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, o sea, los que estaban en Babilonia, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Y menciona más, pero fue Zorobabel el responsable de guiarles. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos. ¿Lo sabe usted? Los planes del Señor son perfectos. Y Dios puede mover muchas personas para cumplir sus propósitos. Movió a Ciro, movió a Zorobabel. ¿Y qué es lo que hacen en todo el resto del capítulo? ¿Qué es lo que hacen? Reconstruyen el altar
fue lo primero que hicieron. Reconstruir el altar, porque ahí es en donde ellos ofrecían holocaustos al Señor. Y cuando ellos lo reconstruyen, inmediatamente empiezan a darle holocaustos al Señor. Hermanos, cuando el Señor restaura cosas en nuestra vida, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ofrecerle al Señor nuestro corazón como un sacrificio. Amén. Ellos reconstruyen el altar y comienzan a ofrecer holocaustos. Acompáñenme al capítulo 3, verso 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Habían restaurado el altar, pero ahora estaban echando los cimientos de la casa de Jehová. Lo que les dijo Ciro: vayan, regresen, edifiquen. Ellos obedecieron. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Alegría, gozo, gratitud, alabanzas para el Señor. Pero siempre hay un pelito en la sopa, hermanos. Porque sabe usted que cuando nosotros queremos hacer la obra del Señor, siempre se levantará por ahí alguien que no esté de acuerdo, alguien que se oponga, alguien que esté en desacuerdo. Se pueden levantar enemigos, hermanos. Cuando usted empieza a hacer la obra del Señor, a obedecer a lo que el Señor ha inclinado su corazón, pueden levantarse enemigos. Y esos enemigos tienen un propósito también. Y el propósito de ellos es intimidar. El propósito de ellos es atemorizar. ¿Para qué? Para alejarnos de la obra que el Señor nos ha encomendado. Para alejarnos de aquello que hemos decidido hacer delante del Señor. Mi pregunta es, hermanos, ¿alguna vez a usted han intentado atemorizarlo? ¿Le han intentado infundir miedo en algo? A lo mejor usted no cedió, ¿verdad? No cayó, no se intimidó, no se dejó atemorizar, pero siempre hay quienes se quieren levantar. Alguien que intente alejarnos de lo que el Señor nos está mostrando. ¿Alguna vez alguien a usted ha intentado alejarlo del camino del Señor? A veces pueden ser personas, ¿verdad?, que no nos damos cuenta y poco a poco nos empiezan a alejar del camino que es del Señor. Pero conocemos la palabra, conocemos los cantos, conocemos el lenguaje cristiano y no nos damos cuenta que nos estamos alejando, porque hay alguien que nos está alejando para cautivarnos. De tal manera que ya no estamos viendo directamente el camino que tenemos que caminar. ¿Para qué nos podrán querer atemorizar? ¿Alguien tiene temor de declarar que el Señor es su Dios y su Rey? ¿Pero qué es lo que nos infunde temor? ¿La pena? Haga a un lado la pena y declare quién es su Dios. Amén. ¿Qué sucedió después de todo esto, hermanos, con el pueblo? Porque se levantaron quienes intentaron atemorizarlos e intimidarlos. ¿Sabe qué? El pueblo se desanimó. Se desanimó. Y la obra tristemente se detuvo por años. Esa obra que había generado gozo, alegría, alabanza, cánticos, se detuvo. Se detuvo esa obra por varios años. Sin embargo, Dios inclinó el corazón de otro hombre, y este fue el rey Darío, rey de Persia. Eso lo encontramos en Esdras, en el capítulo 6 y verso 7, si está usted tomando nota. ¿Se continuó la obra? Sí, varios años después, pero sí se continuó. Hermanos, Dios es capaz de inclinar el corazón de cualquiera. El templo se reconstruyó, hermanos, pero aún la obra no terminaba.
Porque aunque el templo se había reconstruido, ahora había algo más que restaurar. Habían sido muchos años, hermano, lejos de la tierra, acostumbrándose al diario vivir de Babilonia, a ser cautivos. Se recuerdan que no todos tenían el deseo ardiente de regresar, no todos. Había algo que hacer, había que reconstruir la vida espiritual del pueblo. Eso era necesario. Y mire, dicen algunos estudiosos que cuando Dios levanta a Esdras, habían pasado 80 años. Otros dicen que eran 58 años. Como quiera, son muchos, hermanos. 58 o tal vez 80, pero son muchos años. Y después de todos estos años, entonces es necesario que Dios levante a otro hombre. Y ese hombre es Esdras, justamente del libro que estamos leyendo. Y Esdras es ahora quien se levanta y regresa a Jerusalén con otro grupo de judíos que habían estado cautivos. Este es como el segundo grupo que se levantó. Y esto sucedió en el reinado del rey de Persia, pero ahora es el rey Artajerjes. Esdras 7:7. Encontramos esto que estamos hablando. Pero no fue Esdras a reconstruir el templo. El templo ya estaba listo, ya lo habían reconstruido. ¿A qué fue Esdras? Fue a trabajar con el pueblo, pero en una forma espiritual. Era necesario restaurar la vida espiritual de este pueblo. Y la manera de poder hacerlo era hacerlos volver a la ley del Señor. Eso era necesario. 7:10, aquí de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Sus estatutos y decretos. Esdras se había preparado. Él había preparado su corazón. Y dice la escritura que había preparado su corazón para inquirir. ¿Qué es inquirir? Uno de sus significados es examinar cuidadosamente, tener cuidado de lo que está leyendo. Y para eso preparó su corazón, hermano. Esdras preparó su corazón para hacer esto, pero no solamente él estudiaba las escrituras, sino además las cumplía. Tenía ese deseo ardiente de cumplir, de poner por obra las palabras del Señor. Y algo más para lo cual él preparó su corazón fue para enseñarle a Israel. Aquel pueblo que ya había reconstruido el templo, ahora era para enseñarle a ellos los estatutos y decretos del Señor, porque seguramente los habían olvidado. Tantos años, 70 años para regresar el primer grupo, 58 o tal vez 80 para que venga Esdras en todo este tiempo. ¿Cuántas cosas no habrán pasado ya por alto el pueblo de Dios? Así es de que Esdras se considera un hombre estudioso de las escrituras y que también obedecía las palabras del Señor. Mi pregunta ahora es, hermanos, de lo que nosotros conocemos, poquito o mucho, de lo que conocemos, ¿qué tanto ponemos por obra? ¿Qué tanto actuamos conforme a lo que conocemos? ¿Qué tanto de Dios se puede ver en nosotros, en nuestro diario caminar? En el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en el tráfico que hay en las calles. ¿Cuánto de Dios se puede ver en nosotros? ¿Cuánto de lo que nosotros conocemos podemos poner por obra? Es que yo sé muy poquito de la escritura. No importa, eso ponlo por obra. Que sea vida en tu vida. Que cualquiera pueda verlo reflejado en ti, porque será un testimonio
para el nombre del Señor. Amén. Ahora, hermanos, vamos al siguiente libro, el libro de Nehemías. Repitiendo, hermanos, Zorobabel lleva al primer grupo de Babilonia a Jerusalén y reconstruyen el templo. Ahora es Esdras quien dirige a ese segundo grupo de emigración, le llaman, a Jerusalén. Y él ahora instruye al pueblo en las Escrituras. Ahora es una restauración espiritual. Y ahora tenemos a Nehemías. Aparece dentro del plan de Dios Nehemías, capítulo 1. Durante este capítulo, hermanos, nosotros vemos que Nehemías recibió una mala noticia. Y esa mala noticia era que el muro de Jerusalén estaba derribado, que las puertas estaban quemadas. Pero debo decirles algo, hermanos, Nehemías estaba bien. Él donde él estaba bien. Era copero del rey, era de confianza, tenía una buena posición. Sin embargo, a él le entristeció la noticia de saber que aquella ciudad tenía sus muros derribados y sus puertas quemadas. Cuando recibimos malas noticias, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Usted qué hace? ¿Se angustia? ¿Se truena los dedos? ¿Se preocupa? ¿Se queja? ¿Se enoja? ¿Murmura? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando recibimos malas noticias? En el caso de Nehemías, él se entristeció. Le dio tristeza y pidió gracia. Porque él oró. Él oró al Señor. No se quejó, no murmuró, tampoco le importó poco. Lo que él hizo fue ponerse a orar delante del Señor pidiéndole gracia. ¿Por qué? Porque en su corazón estaba presentarse con el rey Artajerjes. Nehemías 2, capítulo 2. Esto lo encontramos en el primer capítulo, pero ahora vamos al capítulo 2, verso 1 y 2. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Dice la Escritura que Nehemías tuvo temor. ¿Por qué? Porque a él no le estaba permitido mostrar tristeza delante del rey. Así eran las cosas. ¿Por qué? Porque podía ser ejecutado, lo podían matar. Así es de que la tristeza estaba en su corazón y se mostraba en su rostro por la situación en que estaba viviendo Jerusalén. Así es que ahora él, en el versículo 3, vamos a leer versículo 3 y 4. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Hermanos, ¿se acuerda que él oró antes? Y la respuesta de su oración anterior son estas palabras del rey: ¿qué cosa pides? Él estaba exponiéndose porque había tristeza en su rostro, pero él había orado con anterioridad antes de presentarse con el rey. Y el rey le dice: ¿qué cosa pides? Entonces, una vez más, él le presenta la situación al rey y Dios le da gracia. Esa es la gracia del Señor. Verso 5. Y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. Hermanos, no dijo: me quiero ir a Judá, tengo ganas de regresar a Judá. Reconoce la autoridad del rey y le dice: envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres,
y la reedificaré. ¿Qué le pidió? Mándame a Judá. Voy a hacer una obra, voy a reedificar. Seguimos leyendo más adelante, se ponen de acuerdo, hermanos, en el tiempo en el que él va a regresar. Le pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vas a estar por allá? No sé si a usted le ha tocado que usted pide un permiso y le dicen, muy bien, ¿cuánto tiempo necesitas para este permiso? ¿Sabe cuánto tiempo fue, hermanos? 12 años. Dígame si no era gracia de Dios sobre este hombre. Se pusieron de acuerdo. Pide cartas porque había que cruzar ciertos territorios, pero si llevaba las cartas del rey, entonces podía cruzar sin ningún problema. Pero bien listo Nehemías, porque dice, y una carta más, Señor, para la guarda del bosque, para que me dé madera, ¿cómo ves? Y el Señor se lo concedió. Movió el corazón del rey y el rey se lo concedió. Versículo 8. La segunda parte, hermanos, ¿qué dice? Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Una vez más reconoce que es Dios, no es su habilidad, es Dios el que le ha dado gracia. Es Dios que ha puesto su mano sobre él. Amén. Hermano, se trata de nuestro Dios, se trata de Él, todo esto se trata de Él, amén. Pero hermanos, dijimos, ¿verdad? Que siempre hay quien se molesta, quien se enoja, quien se disgusta cuando queremos hacer las cosas bien delante de Dios, cuando queremos hacer la obra de Dios. Pues una vez más, hermano, haciendo lo bueno delante de Dios, va a haber alguien que se disguste. Verso 10. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. ¿En qué les afectaba? ¿A Sanbalat o a Tobías? En nada. Pero era el disgusto porque alguien iba a hacer algo bueno en favor de los hijos de Israel. ¿Quién reconstruyó los muros de Jerusalén? Nehemías. Él no fue al templo, él no fue a reconstruir la casa, él tenía una asignación. Dios inclinó su corazón a algo, a reconstruir los muros, porque era la protección de esa ciudad. Leímos Tobías, el siervo amonita. ¿Sí se acuerda de dónde eran los amonitas? ¿De dónde surgieron los amonitas? Hace 8 días vimos de dónde surgieron los moabitas. Bueno, pues los moabitas eran primos de los amonitas. ¿Se recuerda la hija de Lot que embriagó a su padre? Una de ellas tuvo un hijo que llamó Ben-Amí, y él es el padre de los amonitas. Claro que Tobías tenía el corazón perverso para estar criticando a aquellos que querían hacerle el bien a Israel. Dios había puesto, hermanos, en el corazón de Nehemías hacer algo específico por Jerusalén. Vamos al versículo número 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Quién le puso en el corazón? El Señor. Pero él no le dijo a nadie, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Eso lo está en el verso 12. Él dice la Escritura que para realizar esta encomienda del Señor fue muy cuidadoso, muy observador. Y él le presentó el proyecto divino de lo que el Señor le había puesto en su corazón. Lo presentó. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de los que lo oyeron? Levantémonos, edifiquemos. Porque era un proyecto de Dios, porque era un proyecto divino, porque Nehemías había inclinado su corazón a lo que Dios le había hablado.
Pero los enemigos, hermanos, una vez más, no solamente se disgustan, sino además se burlan. 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron ¿qué, hermanos? ¿Cuál es la palabra que está ahí? Escarnio de nosotros. Los escarnecedores son los que se burlan para hacer daño. Los que se burlan para dañar, esos son los escarnecedores. Y estos tres que acabamos de leer, hicieron escarnio, dice Nehemías, de nosotros. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Y en qué momento se estaban rebelando contra el rey, hermanos? Los que buscan el mal, aquellos que se molestan porque usted está haciendo algo para Dios, aquellos que se enojan, que se burlan, también son capaces de torcer las intenciones. Usted tiene una intención, pero ellos pueden torcerla. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando se burlan? Decimos, no se los tomes en cuenta, Señor. Se burlan y a mí me hierve la sangre. Ese es el viejo hombre, les platico, Ese justamente es el viejo hombre. Hay que apaciguarlo, sepultarlo, deshacernos de él. Pero ¿qué hacemos si nos difaman? Bueno, no, me aguanto la burla, pero ¿y si me difaman? No. Tomamos cartas en el asunto, ¿verdad? Vamos a ver qué fue lo que hizo Nehemías 2:20. ¿Qué hizo el buen Nehemías? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ninguno era de la tierra de Jerusalén. Ninguno, ustedes no tienen parte en este asunto. Seguiremos adelante porque nuestro Dios es el que nos va a llevar en victoria. Amén. Eso fue lo que él respondió. El Dios de los cielos nos prosperará. Sus burlas no harán mella en nosotros. ¿Sí se acuerdan que allá con Zorobabel los intimidaron, los amedrentaron? Y la obra paró. Aquí dice Nehemías, es el Dios de los cielos el que nos va a prosperar. Vamos a seguir adelante. Y ellos empezaron a edificar, hermanos. Se esforzaron mucho. Pero ¿sabe qué? Otros ni se presentaron a la labor. Siempre hay. ¿Alguna vez a usted le ha tocado el trabajo en equipo y nadie llega? ¿Y se ha quejado por eso, hermano? No, ¿verdad? Hay que sacar las cosas adelante. ¿Qué hicieron? Restauraron las puertas, las cerraduras, los cerrojos, las torres las levantaron. Con fervor restauraron todas las cosas. ¿Con qué? Con fervor, con ánimo. Los enemigos, hermano, cuando ven lo bueno, no solamente se disgustan, no solamente se burlan, no solamente tratan de torcer las cosas, de hacer lo que dar mal a usted, sino también se enfurecen. Llegan a enfurecerse de ver que usted está actuando en favor del Señor, está trabajando para Él. Se encolerizan. Y a pesar de la burla, hermanos, estos hombres avanzaron en su labor por una razón. Porque trabajaban con ánimo. A ver, diga ánimo. Ánimo. Y mire, yo lo he visto en la televisión, ¿verdad? Los motivadores. Nosotros no necesitamos un curso motivacional, hermanos. Este lugar no es para dar cursos motivacionales. Es para declarar la Escritura. Y en la Escritura dice que ellos trabajaron con ánimo. Y así debemos trabajar nosotros, con el ánimo del Señor, con el ánimo de saber que Él nos prosperará en lo que estamos haciendo. Porque debemos tener cuidado, hermanos, que cuando estamos cansados, cuando viene el desánimo,
Cuando vienen las presiones, es fácil olvidarnos de lo que el Señor nos encomendó. ¿Cuál es la forma de evitar, hermanos, el desánimo? Concentrándonos en lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Puestos nuestros ojos en Jesús. Y sabe también, hermanos, como un cuerpo es animándonos, recordándonos las palabras del Señor unos a otros. Podemos decir, el Señor está contigo, el Señor te levantará, el Señor cumplirá su buena voluntad en ti. Lo que nos puede animar son las palabras de nuestro Dios. Recordémonos las grandezas del Señor en favor de nosotros. Amén. ¿Y sabe qué? Nuestro Dios desbarata el consejo de los malos. Nosotros no nos tenemos que andar desgastando. El Señor los confundirá. Confunde el consejo de los malos. Confúndelos. Vamos al capítulo 4. Versículo 16. Estamos terminando, hermanos. 4:16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Verso 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Oiga, ¿cómo habrán hecho eso? Yo no sé. Pero ellos estaban trabajando con ánimo, sabiendo que el Señor era el que les prosperaba, pero también estaban alerta de aquellos que se querían levantar en contra de ellos. Y eso tenemos que hacer nosotros el día de hoy. Trabajemos en la obra del Señor con ánimo, pero siempre alertas, hermanos, porque siempre habrá un enemigo que querrá desanimarnos. Ellos estaban alerta. Versículo 20, 4:20. En el lugar donde oyes el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Quiénes tenían las corazas? ¿Quiénes tenían las lanzas? ¿Quiénes tenían los escudos? Eran los hombres. Pero aquí dice la Escritura, nuestro Dios peleará por nosotros. Porque hemos entendido que es el Señor el que nos prospera en lo que estamos haciendo. Ellos traían sus espadas, pero el que pelearía la batalla era el Señor. Hermanos, hoy me toca recordar en este lugar que Dios pelea por cada uno de nosotros. Dios pelea por cada uno de nosotros, pero nosotros necesitamos estar trabajando en la obra de nuestro Señor, en aquello a lo que ha inclinado nuestro corazón. Hay que hacerlo y debemos hacerlo con ánimo, con entusiasmo, porque es para Dios. Él pelea por nosotros y debemos tener confianza en nuestro corazón de que nuestro Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Él es fiel porque su fidelidad es para siempre. Su fidelidad es para siempre. Confía en el Señor, hermano. Puede ser que se levanten muchos enemigos a tu alrededor. Confía en el Señor. Está alerta, está apercibido. No desmayes, sigue adelante. Recuerda las palabras de tu Dios. Confía en Él. Y como se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Hay ocasiones en las que tenemos que ser valientes. En otras tenemos que ser muy valientes. Y terminemos en el capítulo 6. En el versículo 15 y 16. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Batieron récord porque el Dios de los cielos estaba con ellos, porque Dios peleaba por ellos, porque ellos confiaron en el Señor. Ellos cumplieron para lo que fueron
a Jerusalén, a restaurar los muros, a restaurar las puertas. Verso 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. No fue por ellos, porque estaban alerta, porque estaban trabajando. Dice la Escritura, porque Dios había hecho esta obra. Todo lo que hagamos, hermanos, los triunfos que pudiéramos tener o pareciera que tenemos, entreguémoslos al Señor y digamos: esto fue por ti, Señor. Lo logramos porque tú eres el Rey, porque tú estás con nosotros. Es por Él, siempre es por Él. No caigamos en Nabucodonosor, la gloria que yo he logrado. Y fue a dar con las bestias. Nehemías está diciendo: conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Todo lo que hagamos, hermanos, todo lo que hagamos, démosle la gloria a Él. Puede ser que Dios sí nos haya dado muchos dones, puede ser que sí, pero todo rindámoslo delante de Él, porque así evitaremos que en nuestro corazón vaya a entrar algo de orgullo o de soberbia, y cuando no nos demos cuenta haya echado raíz en nuestro corazón. Todo es por Él, todo es de Él, todo depende de Él. Nosotros solamente es decir: sí, Señor, aquí estoy, con ánimo voy a seguir adelante. Lo que has puesto en mi corazón, seguiré adelante. Aunque muchos se burlen, aunque muchos se enojen, se llenen de cólera, de rabia, de enojo, seguiré adelante para gloria del Señor. ¿Hay algo que el Señor te ha mandado a hacer? ¿Y hay cosas que te han frenado? Hoy es tiempo de decir: Señor, aquí estoy. Seguiré adelante, trabajando con ánimo. El ánimo que nos da el Espíritu Santo. La fuerza que nos da nuestro Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. ¿Dios mueve el corazón de las personas? ¿Es Dios el que puede inclinar los corazones? Lo hizo con Ciro, lo hizo con Darío, lo hizo con Artajerjes, lo hizo con Zorobabel, lo hizo con Esdras, lo hizo con Nehemías. Sigamos adelante, hermanos. Todavía hay tierra por conquistar. Y mire, pensamos en la tierra allá afuera, pero en nuestros corazones hay tierra por conquistar. Hay tierra para doblegar todavía delante del Señor. Eso que se ha quedado por ahí escondido, es el momento que lo rindamos al Señor. Sigamos trabajando. Amén. Dios inclinó el corazón de todos estos hombres y mujeres, mencionamos también, que cuando Dios incline nuestro corazón a algo, hermanos, le respondamos: sí, Señor, aquí estoy, lo haré. Amén. Vamos a orar. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque al conocer lo que tú hiciste con estos hombres, hoy sabemos, mi Dios, que lo puedes hacer con nosotros también. Queremos inclinar nuestro corazón hacia ti. Queremos rendirnos delante de ti, Señor. Y que lo que pongas delante de nosotros y lo que has depositado en nuestro corazón por hacer, mi Dios, que podamos realizarlo, dirigidos por tu Espíritu Santo, sabiendo que eres tú el que prosperará las cosas que estamos haciendo. En el nombre de Jesús anhelamos confiar plenamente en ti y que en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente podamos recordar que es necesario que nos esforcemos y seamos valientes, porque tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Que así sea, hermanos. Que no sea una historia y ya nos informamos. Ya supimos qué pasó con Esdras, Nehemías, Zorobabel. Que no sea información, sino que sea palabra de Dios en nuestra vida para seguir adelante y caminar en este camino de la fe. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una semana preciosa delante del Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos.